Primero que todo, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta clase con ya definitivamente el problema de múltiples medios, ¿verdad? En la clase pasada habíamos visto cómo era el campo total que se formaba en el medio 1, en caso que tuviéramos dos medios. En un medio habíamos visto el caso en el cual teníamos una sola interfaz. Y aquí teníamos en el medio 2, teníamos un medio 1, en el cual venía una onda incidente, y habíamos visto acá cómo se formaba un patrón de onda estacionario. Habíamos visto cómo era la estructura de los campos cuando se sumaba la onda incidente y la reflejada, en el caso de dos medios diferentes, que tengamos incidencia normal en una interfaz que separa dos medios diferentes. En la clase de hoy vamos a ponerle un poquito más de complejidad al problema y vamos a analizar el caso en donde tengamos dos interfaces. Cómo es la estructura de los campos, sobre todo, cómo se hace para calcular los campos de las ondas reflejadas, de las ondas incidentes, en cada uno de los medios, cuando en vez de tener una sola interfaz, tengamos dos. Eso es básicamente lo que vamos a analizar en la clase de hoy. Entonces, fíjense, para ver cómo se resuelve un problema de este tipo, tenemos que recordar, observar cómo es básicamente la estructura de los campos, la estructura general. Fíjense, vamos a tener una onda incidente que va a estar incidiendo sobre el medio 1. Esta onda se va a transmitir hacia el medio 2, una parte se va a reflejar. Luego, una vez que esta onda incidente en el medio 2 alcanza esta interfaz, se va a volver a reflejar. Aquí va a haber una transmisión a este lado, otra vez una reflexión y, por supuesto, acá una transmisión. Entonces, claro, después que pase todo ese fenómeno transitorio, en el cual hay múltiples reflexiones y transmisiones hacia cada uno de los medios, entonces los campos se van a estabilizar, y es el caso que vamos a analizar aquí. Nuestro caso va a ser en régimen permanente, nuestro caso de análisis va a ser en régimen permanente una vez que ya el régimen transitorio haya desaparecido, se haya mitigado, todo se haya estabilizado. Entonces, vamos a tener que en ese caso el campo en el medio 3 no va a tener onda reflejada, porque aquí no vamos a tener interfaz. Entonces todo lo que salga de acá, de esta interfaz, se va a transmitir hacia el medio 3. Sin embargo, aquí en el medio 2 sí vamos a tener onda reflejada, y aquí en el medio 1 también. Entonces por eso se colocan esta parte que corresponde a la onda incidente, esto que está aquí, y esto que está acá que corresponde a la onda reflejada. Toda la estructura de los campos, las direcciones de propagación E y H. Por supuesto, ahí está asociado, en la misma dirección de la dirección de propagación está el vector de Poynting. Estamos asumiendo que nuestro sistema de referencia es algo así. Por aquí va 1x, por acá 1z, y por acá 1y. Entonces, dado eso, entonces fíjense, los campos en los medios 1 y 2 van a tener dos componentes, la incidente y la reflejada, tanto el campo magnético como el campo eléctrico, tanto en los medios 1 como en el medio 2. En ambos van a tener esas dos componentes. En el medio 3 vamos a tener solamente una componente, que es directamente lo que corresponde a la onda incidente. En la clase pasada habíamos definido que el cociente entre la amplitud de campo eléctrico y la amplitud de campo magnético le íbamos a llamar impedancia generalizada de onda. Entonces,
ese cociente entre campo eléctrico y campo magnético daba esto que está acá. Por supuesto, asumiendo que el campo eléctrico tenía esta forma y el campo magnético tenía esta otra forma que estaba aquí. A esta cantidad que está acá le llamábamos coeficiente de reflexión en función de la distancia. Y por supuesto, al hacer el cociente entre ambos amplitudes de campo, nos daba esta expresión para la impedancia. Entonces, aquí quedaba el coeficiente de reflexión en función de la distancia para el medio 2, el coeficiente de reflexión en función de la distancia para el medio 1. Entonces, habíamos definido todo eso de esa manera, pues. Entonces, la impedancia, el cociente entre campo eléctrico y campo magnético, para el caso del medio 2 y el caso del medio 1, ya no es un valor constante en la distancia. Cuando vimos la primera parte, cuando nada más teníamos una onda incidente, un campo que se desplazaba en la dirección de propagación en la primera parte de la materia, veíamos que ese cociente era constante y tenía que ver, y se le denominaba impedancia intrínseca del medio. Ahora no es así. Ahora ese cociente, cuando hay onda reflejada, le vamos a llamar impedancia generalizada de onda y va a depender de la distancia. Por supuesto que ese cociente, este valor que está acá, en algunas ocasiones nos da valores muy grandes o valores muy chiquitos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el hecho de que la onda reflejada y la onda incidente en cada medio, en algunos puntos, ambas componentes incidente y reflejada se construyen o tienen la misma dirección y en otros casos tiene que ver con que se destruye, o sea que se destruyen la influencia de ambas ondas. Si están en contrafase, ellas tienden a anularse. Si están en la misma fase, tienden a reforzarse. Entonces, eso tiene que ver con esto. Si el campo eléctrico se está reforzando y el campo magnético se está atenuando en algún punto, entonces la impedancia nos va a dar un valor muy grande. Si es el contrario, entonces nos da chiquito. Entonces esos datos siempre hay que tenerlos presentes. Entonces fíjense, muchachos, si tenemos ese caso, ¿cómo resolvemos ese problema de múltiples medios? Ya no te vamos a tener estos dos medios, sino que vamos a tener aquellos tres medios que tenemos aquí en el dibujo central. Entonces, ¿cómo hacer para resolver un problema de ese tipo? Si a uno le dan un ejemplo, que la onda incidente sea un dato, ¿cómo hacemos para resolver los campos que aparecen en todas las demás estructuras? Fíjense qué nos falta. Cuando era una sola interfaz, lo que teníamos que hacer simplemente era calcular el coeficiente de reflexión, ver hacia el medio transmitido cómo era la amplitud de campo a partir del coeficiente de transmisión, y con el coeficiente de reflexión podíamos encontrar la onda reflejada y a partir de allí terminaba el problema. Pero aquí, ¿cómo hacemos? Aquí es un poco más complejo porque tenemos un medio más. Fíjense, por lo menos aquí en el medio, en esta interfaz, en z igual 0, si quisiéramos encontrar la relación entre el campo transmitido y el incidente, y este reflejado, ¿cómo se relacionan ellos? Básicamente es un problema, por lo menos en esta interfaz, es un problema del estilo de los que ya hemos visto, ¿verdad? Porque ahí no hay un medio que siga para allá. No hay una onda que siga para que se esté devolviendo hacia acá. Entonces el coeficiente de reflexión, en este caso sería el coeficiente de reflexión 2, evaluado en z igual 0 menos, sería
¿cómo sería la forma de él? De acuerdo a la teoría que hemos visto. O sea, me estoy refiriendo a este coeficiente de reflexión evaluado aquí, en la interfaz. A ver, ¿qué opinan, muchachos? Fíjense que aquí está la misma onda incidente, la misma onda reflejada y la misma transmitida que teníamos siempre. Entonces, ¿cómo sería ese coeficiente de reflexión? Básicamente es el mismo razonamiento que hacíamos antes. ¿Quién se acuerda cómo? Ya se les olvidaron las fórmulas del examen y todo. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. E sub 0 R entre E sub 0 I. ¿Y eso cuánto da? Esto sería, en este caso, es 2 y en 2. ¿Quién se acuerda? No tenía que ver con las impedancias. Exactamente. Exactamente. Ese era el numerador, ¿verdad? Pero como estamos en incidencia normal, entonces ese coseno, tanto el de transmitido como el del incidente, es 1. Y eso al final da eta 2 menos eta 1 entre eta 2 más eta 1. Ese sería como el coeficiente de reflexión en esta interfaz que está aquí. En esta interfaz que está aquí. ¿Lo ven todos, muchachos? ¿Se ve? Fíjense que esto que está acá es E sub 0, 2. Esto es, ya va, esto no es aquí, esto es eta 3. Eta 3 menos eta 2 entre eta 3 más eta 2. Fíjense que esto es básicamente E sub 0, 3 entre H sub 0, 3 menos, esto es por supuesto, exactamente. Entonces, bueno, esto como referencia, ¿no? Ahora fíjense, esto es en el medio, en esta interfaz que está aquí. Ahora, ¿cómo será el problema aquí en esta interfaz? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué debe cambiar acá?
¿Será la misma forma de ecuación? ¿Alguna diferencia cuando uno calcula el coeficiente de reflexión allí? A ver, muchachos, ¿qué ven de diferente? ¿Cómo será? Fíjense que aquí está nada más la onda transmitida. Aquí está la onda transmitida, aquí la incidente y la reflejada. ¿Y acá qué hay? En esa interfaz. Hay dos incidentes. Ajá, la reflejada que viene del medio 2. Empieza a actuar sobre la interfaz. Ese campo magnético no debería apuntar hacia afuera. Ajá, vamos a ver. El campo eléctrico, ya va. Si el campo eléctrico está así, tiene que cumplirse la mano derecha. A ver. El incidente sí. Ah, no, esto va hacia adentro, ¿verdad? Aquí hay un error. A ver, no, este va hacia adentro, exactamente. Exactamente, ese está bien. El de arriba es el que está mal. Exactamente. Ok, entonces, en esta interfaz, entonces viene esta onda que está aquí, que es la onda reflejada que viene desde esta interfaz que está acá. Entonces, aquí entonces se suman los dos campos. Se suma este campo con este, de este lado de la interfaz. Y del otro lado, bueno, están los dos campos que siempre han aparecido. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el coeficiente de reflexión? Dice que de este lado de la interfaz, aquí está nada más el campo transmitido. Aquí está transmitido más uno reflejado. Entonces aquí, de alguna manera, hay que tomar en cuenta este campo reflejado. Entonces, ¿cómo sería esa forma del coeficiente de reflexión evaluado, en este caso, coeficiente de reflexión en 1, evaluado en z igual menos L? ¿Qué cambiaría aquí? Fíjense que aquí está para este coeficiente está el transmitido, el transmitido menos la impedancia en la transmitida menos la impedancia en la incidente. Entonces, la impedancia en el medio transmitido es el campo total de ambos medios. Eso es lo que hay que observar. Entonces, el campo total en el medio transmitido para esta interfaz, que sería como el medio 2, ¿cuál sería? Esa impedancia total. Entonces, sería básicamente la impedancia, sería el valor de E sub 1, E sub 2, entre H sub 2. En este caso, menos eta sub 2, porque sigue igual, entonces E menos eta sub 1. Así. Este sería como la relación total de campo eléctrico y magnético en este lugar. Del lado en Z igual menos L más. Esto es ponerlo así. Así.
Z igual menos L más. Entonces fíjense, esto que está acá, en realidad, ¿qué es? ¿Se ve ahora la diferencia? Eso que está allí, ese cociente es el campo, es el cociente de las amplitudes del campo, pero evaluados en la interfaz. Y esas amplitudes de campo son amplitudes totales, que incluyen la incidente y la reflejada, pero evaluados en la interfaz. Yo hago hincapié siempre en esto porque eso es lo que diferencia muchas veces en los exámenes, del que sale bien del que sale mal. Este es un concepto importante. Entonces, como estas son las amplitudes totales, esto tiene relación directa con esto que está acá, con el cociente de del campo, de la amplitud de E sub 2 con la amplitud de H sub 2. Y eso es básicamente lo que vimos en la clase pasada, es esta cantidad que está aquí, el cociente entre E sub 2 de Z y H sub 2 de Z. Esto es básicamente ese valor. Entonces, esto es Z sub 2 de Z evaluado igual en Z igual menos L más. Así. Entonces, fíjense, muchachos, ese coeficiente de reflexión, ahora evaluado en esta interfaz, adquiere este valor. Preguntas hasta aquí, dudas. Esta parte es importante, ¿eh? Entonces, claro, Z sub 2 incluye esa información del campo eléctrico incidente y reflejado, y del campo magnético incidente y reflejado. Y ya no es constante. Dependiendo de la longitud menos L, si esta menos L que está aquí es muy grande o muy pequeña, si esta distancia que hay de acá a acá es muy grande o muy pequeña, esto va a variar. Entonces el coeficiente de reflexión de este lado va a variar y la cantidad de onda reflejada que tengamos aquí va a variar según esto sea más grande o más pequeño. Esta interfaz que está acá. Entonces, bueno, muchachos, ¿cómo si esto que está aquí es el coeficiente, si este coeficiente de reflexión, fíjense que es necesario para poder encontrar, este coeficiente de reflexión es necesario para poder encontrar el campo reflejado en el medio 1 si tenemos el incidente. Si tuviésemos el incidente, para encontrar el reflejado necesitaríamos ese coeficiente de reflexión. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Para saber cómo es, ¿qué hay que hacer? Hay que primero encontrar la impedancia generalizada de onda en el medio 2. Primero hay que definir esto antes de poder calcular esto. Pero para poder definir la impedancia generalizada en el medio 2, si vemos las fórmulas que tenemos allá en la pizarra, ahí abajo, hay que recordar que entonces que es este valor que está aquí.
Y esto que está acá, así. N2. Ok, muchachos, entonces el procedimiento entonces sería encontrar primero el coeficiente de reflexión aquí. Eso es importante que también lo sepan. Para resolver un problema de este tipo, que entonces ¿cuál es el procedimiento? Es encontrar el coeficiente de reflexión acá, encontrar la impedancia en todo este medio y luego encontrar el coeficiente de reflexión aquí para encontrar el campo en todo este medio. Luego, ¿cómo encontrar, por ejemplo, el campo en este medio? Si tenemos el campo en todo este medio definido, ¿cómo hacemos para encontrarlo aquí? Aquí hay que aplicar condiciones de borde. Es decir, aquí ¿qué debe cumplirse? Deben cumplirse que los campos son continuos. Entonces, en el campo total del medio 1 tiene que ser igual al campo total en el medio 2, pero en la interfaz. Eso debe cumplirse. Igual, otra cosa que debe cumplirse, si tanto el campo eléctrico como el campo magnético son continuos en la interfaz, entonces la impedancia, ¿cómo debe ser? La impedancia generalizada de onda, ¿cómo debería ser? Si ella es función de los campos, exactamente, si ella es función de los campos, del cociente de los campos, entonces ¿cómo debe ser ella en la interfaz? Debe ser continua también. Entonces, tanto el campo eléctrico como el magnético como la impedancia son funciones continuas en la interfaz, tanto en esta interfaz como en esta otra. Ese es otro dato importante. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que hay que saber. Aquí no lo... De manera general, yo les recomiendo que lo hagan en la casa.
Exacto. Entonces, los coeficientes de reflexión en las interfaces, entonces son discontinuos en dichas interfaces, esas funciones. Yo les recomiendo que lo hagan, demuestren esto, que esto sea su primer ejercicio. Demostrar en la casa. Ok, muchachos, entonces, una vez más o menos que tenemos visto cómo es la metodología es como simplemente conseguir coeficiente de reflexión acá, impedancia, después coeficiente de reflexión acá, impedancia acá, luego conseguir campo aquí, el campo acá en este medio, luego conseguir por continuidad el campo en este medio y luego volver a conseguir por continuidad el campo en este medio. Eso es básicamente la metodología. Primero impedancia acá, impedancia acá, impedancia acá, previo coeficiente de reflexión en cada lugar, luego el campo acá y el campo acá. Y así se resuelve el problema. Si primero se resuelve de delante para atrás y luego de atrás para adelante. Entonces, bueno, vamos a ponerle números a esto. Vamos a plantear un ejercicio aquí. 1/3 menos 1, 1/3 más 1. Esto es, hay que recordar que esto es la raíz de mu sobre epsilon. Entonces, mu sub 3 entre epsilon 3. Exactamente. Exacto, así. Así, ¿verdad? Ok, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Ninguna? Bueno, vamos entonces, si tenemos el coeficiente de reflexión en toda esta región, la tenemos ya definido en la interfaz de este lado, entonces, ¿qué hay que hacer? Podemos ya definir el coeficiente de reflexión en toda esa región, que es coeficiente de reflexión en 0 menos así.
Queda definido de esa manera, ¿verdad? Entonces este es el coeficiente de reflexión en todo el medio 2. En todo el medio 2. Si queremos ver ahora cuánto vale la impedancia en todo el medio 2, bueno, tenemos que utilizar este coeficiente de reflexión. ¿Y para qué queremos la impedancia en el medio 2? ¿Para qué es importante? Ajá. Fíjense que en los exámenes hay gente que toma el coeficiente de reflexión en el medio 2, lo traslada para acá, lo traslada para acá para esta interfaz y lo extrapola para acá y listo, y así resuelve. Y eso está mal, pues. Pero la mayoría de los errores tiene que ver con eso. El procedimiento correcto es, a través del coeficiente de reflexión en función de la distancia, calcular la impedancia generalizada de onda en el medio donde esté ese coeficiente de reflexión. Entonces, la impedancia generalizada de onda, en este caso, es eta 2, que en este caso es 120 pi ohmios. Bueno, a ponerlo eta 2 por 1 más y 1 menos, ¿verdad? Entonces, esto es 120 pi ohmio que multiplica a 1 más así. Si queremos, entonces tenemos definido la impedancia generalizada del medio 2. Pero ¿qué hacemos ahora? Necesitamos calcular el coeficiente de reflexión en el medio 1. Y para ello debemos calcularlo en la interfaz. ¿Cuál será el coeficiente de reflexión calculado en la interfaz para ese caso? En el medio 1. A ver, hace rato lo definimos. Bueno, hace rato lo borré, pero aquí lo vamos a tener que volver a escribir. ¿Con qué tiene que ver? En el medio, en esta interfaz, está el problema de que viene esta onda reflejada, y altera las ecuaciones originales para una sola interfaz. Entonces aquí tenemos que tomar el campo total, los campos totales, tanto el magnético como el eléctrico. Y aquí tomar en cuenta la onda incidente. Pero aquí los campos totales, ¿con qué estaban relacionados? ¿Con qué parámetro? Básicamente con la impedancia generalizada de onda. Entonces tenemos que evaluar la impedancia generalizada de onda en este punto que está aquí. Aquí en la interfaz. Entonces, si evaluamos eso en z igual menos lambda 2 cuartos, eso es eta 2 por 1 más 1 medio, estos 120 pi ohmios, por E a la J pi, por E a la J pi, menos pi. Y esto es
¿Cuánto será? A ver. 480, ¿no? Exactamente, 480 pi ohmios. A ver. 300, ya, 360 es la cosa. 360. Entonces, fíjense, muchachos, si esta es la impedancia evaluada aquí, en este punto, la impedancia generalizada de onda evaluada en este punto, la resta de ella con la impedancia de acá, más la impedancia de acá, nos debe dar el coeficiente de reflexión. Entonces, el coeficiente de reflexión evaluado en menos L menos en el medio 1 es igual a Z sub 2 de Z evaluado en Z igual menos L lambda 2 cuartos menos eta 1 y eso es 360 menos 120 ya va, esto no es 120 entre 3. Entre 4. Así. Esto es 4/5, ¿no? Ya va, esto es 4/5. Exacto. Ok, muchachos, entonces una vez que uno tiene definido el coeficiente de reflexión en la interfaz del medio 1, entonces ya el campo eléctrico, fíjense, si el campo eléctrico incidente E sub I 1 es 4 por E a la menos lambda 1 Z más lambda cuartos 1x voltios sobre metro. Entonces, ¿quién será el campo total en el medio 1?
debería ser, por supuesto, la sumatoria del campo eléctrico incidente en función de Z más el reflejado. Entonces, es E sub I de Z más E sub R en función de Z. Entonces, esto que está acá, habíamos visto que era E sub I en función de Z, que multiplicaba a 1 más el coeficiente de reflexión de menos L por E a la menos 2 gamma 1 Z más L así. Y entonces de allí por 1x. Entonces, una vez definido el coeficiente de reflexión en ese punto, aquí en la interfaz, entonces ya uno tenía definido todo lo demás. Esto es E sub I, así solamente. Esto es, por supuesto, esto que está acá, es el dato que nos dan en el problema. Entonces, esto es 4 2 sí. Entonces se ve, muchachos. ¿Sí? Fíjense entonces que ya definimos el campo aquí, en este medio. Falta entonces aplicar la condición de continuidad, encontrar el campo el definir el campo total en este medio y luego evaluarlo en el centro de en la mitad del medio 2, para encontrar lo que nos piden aquí. ¿Se ve el procedimiento, muchachos? ¿Hay algo que no se entienda? Están muy callados en la clase de hoy. Esta parte esta parte de la materia tal vez no haga falta tanta imaginación geométrica, tanto uno estar pendiente de que en qué dirección van los vectores, pero sí requiere práctica con los cálculos, con los números complejos. Esto es un J aquí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que falta entonces? Una vez definido, E sub 1
Sub 1. Exacto. Y ahora sí. Un quinto. Y ya. Entonces, bueno, entonces ese es el procedimiento básicamente para encontrar el campo eléctrico en el medio 2. Una vez que lo tenemos, que encontramos el campo eléctrico en el medio 2, lo que hay que hacer es evaluar en el medio de la interfaz, que es aquí, en menos lambda 2 octavos, ¿no? Para encontrarlo, bueno, ¿qué es lo que debe cumplirse? Si ya teníamos definido el campo eléctrico en el medio 1, lo que hicimos fue aplicar la condición de borde en la interfaz en z igual menos L, sabiendo que la expresión del campo 2 es esta que está acá. De ahí se puede despejar la amplitud del campo eléctrico incidente en el medio 2. Dado que ya conocemos cuánto vale el campo eléctrico en la frontera del medio 1 y el medio 2, entonces aplicamos el valor de continuidad, aplicamos esta condición y despejamos de allí el valor de E sub 0,2, E sub 0,2i. Entonces, esa expresión, bueno, si yo no me he equivocado aquí en la cuenta, debe dar 72 entre 5 y queda definido ese campo en todo el medio. Aquí de lo único que faltaba para la expresión del campo eléctrico 2 era esto, porque ya el coeficiente de reflexión lo teníamos, todo lo teníamos. Entonces lo que había que despejar era esta amplitud, la encontramos con la condición de borde, luego definimos completamente el campo y luego evaluamos. Y así conseguimos lo que necesitamos para el ejercicio. Entonces, bueno, con esto terminamos la clase de hoy.